¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Vamos a tener un programa también muy intenso. Ya está ubicándose Daniel Santoro. Vamos a compartir con él gran parte del programa, porque obviamente Daniel es uno de los periodistas de investigación más destacados de la Argentina. Tiene mucha información en relación a los hechos que hoy en la justicia tienen una amplia relevancia e impacto relacionados con Alberto Fernández, con el tema de los contratos irregulares por los seguros y obviamente todo este tema que se ha abierto en su batalla contra Fabiola Yáñez. Vamos a estar hablando también con el doctor Fernando Sichero, destacado cirujano cardiovascular, porque ustedes tienen en cuenta que esta semana 28 y 29, por 2 días en la Argentina no se realizaron intervenciones con estenia angioplastia como consecuencia de la falta de insumos y también de los problemas que hoy tienen el ejercicio de la medicina en la República Argentina para los profesionales. Y también, y ustedes los han venido siguiendo a lo largo de la tarde hoy en TN, esto que está pasando en Brasil, esta decisión de un juez de censurar a la red X, ¿no? Cosa que claramente expone una voluntad de censura del gobierno del presidente Lula brutal y que representa un cercenamiento de la libertad de expresión, no de los periodistas, del común de la gente. Vamos a estar hablando de esto con Santiago Siri, un experto en este tema. Así que esta es la propuesta intensa que tenemos para hoy en esta noche aquí en El Corresponsal, noche que comienza con el editorial de la fecha. Recién hablábamos con Gustavo Tubio, ¿no? Claramente si hay algo que destacar de Milei y del gobierno como tal, es esta actitud de no mentir. Nada de lo que estamos viendo es diferente de lo que Milei pronosticó. La dureza del año económico, lo que está ocurriendo con el veto a las jubilaciones, las medidas que se están tomando, muchas de ellas muy buenas, ¿no? En relación a, por ejemplo, lo que estamos viendo con la eliminación de regulaciones que hacían la vida de los ciudadanos, nuestra vida, complicada, ¿no? Y que representaba para la gente costos que no tenían ningún tipo de sentido y que sí daban pie a fenómenos de corrupción impresionante, como ha sido, por ejemplo, el de los registros automotores. No porque todos los registros automotores hubieran estado a cargo de personas vinculadas con el poder y hubieran significado negocios políticos, sino que gran parte de ellos sí habían derivado en esto. Así que estas son cosas que hay que destacarle a este gobierno, junto con la reducción de la inflación, sí con el costo brutal que está teniendo desde el punto de vista de la socioeconomía hoy en día. Pero en este contexto hay algo sí claramente inentendible por parte de este gobierno, que sin duda agrega a la problemática que hoy tenemos tan difícil un nivel de incertidumbre, desconcierto y confusión fenomenal, que le quita al gobierno de Milei poder y perspectiva. Cuando digo perspectiva, le quita al gobierno de Milei la proyección a futuro de decir cómo será su construcción política para consolidar su poder. Milei por sí solo ganó la elección en un contexto de enorme debilidad política. Si Milei no construye una mayoría política que tenga representatividad institucional,
la gobernabilidad y la posibilidad de llevar adelante y de implementar las medidas que él propone será nula. Es lo que venimos viendo hasta ahora. La única ley que ha podido pasar Milei es la ley Bases. Y la ley Bases pasó luego de un fracaso rotundo, prenunciado, tras lo cual el gobierno entonces negoció con los aliados. Fuera de eso, todo lo que el gobierno ha cosechado desde el punto de vista de la instrumentación, de la base legal, de la instrumentación de sus medidas son fracasos. Viene perdiendo votaciones en el Congreso todas y se ve expuesto a esta situación de la nueva ley de reforma de la fórmula del cálculo jubilatorio que lo ha llevado a una medida de alto costo político, el veto, que tiene además un futuro incierto, porque habrá que ver cómo responde este acuerdo con Macri para evitar que con los 2/3 el Congreso revierta el veto presidencial. En este contexto, ¿cuál sería la lógica de cualquier presidente? Voy a buscar acuerdos, porque necesito esos acuerdos para tener mayorías imprescindibles que me prevengan de esta situación en el Congreso, de la posibilidad de un juicio político que algunos sectores claramente destituyentes, o dicho con todas las palabras, golpistas del peronismo, estimulan o los cuales fantasean, y para además poder construir a futuro la posibilidad de consolidar el poder en las elecciones del año próximo. Esa es la lógica. Pero ¿qué estamos viendo en el gobierno de Milei? Estamos viendo en el gobierno de Milei algo de lo que Milei habló queriéndolo aplicar a los opositores o a los que lo critican teniendo afinidad ideológica de objetivos. El gobierno de Milei expresa con todas las letras y gran claridad, insisto, ese concepto que él usó, el de disonancia cognitiva, que es un término acuñado allá por fines de la década del 50, primero del 60, por un gran psicólogo estadounidense, Leon Festinger. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Lo representa un ejemplo muy típico, el del fumador, que sabe que haciéndole daño su hábito, lo continúa. Es decir, es una persona que sabe que algo le hace mal, que algo es dañino, sin embargo persiste en esta actitud. Es lo que está pasando con el gobierno de Milei. Es claro que estas peleas internas y las que está teniendo con Macri o con sectores del PRO es absolutamente nociva para esta necesidad que tiene Milei de tener aprobación de leyes en el Congreso y de tener la posibilidad del año que viene de ganar las legislativas. Pero ¿qué es lo que vemos todos los días? Esta pelea externa y pelea interna. Es lo que ha ocurrido con Francisco Paoltroni, el senador expulsado, lo que ha pasado con Lourdes Arrieta, la diputada también expulsada, lo que está pasando en estas horas, que es realmente escandaloso, ¿no?, entre las diputadas Lemoine y Pagano. Y uno dice, ¿a dónde lleva todo esto? El viernes, ayer, Milei tomó conciencia aparentemente de esto con esta reunión que realizó con diputados afines. Pero a la luz de lo que pasó anteriormente, uno no sabe si esto es algo momentáneo para evitar que se le revierta el veto en el Congreso o para ir adelante con una construcción política sólida. El presidente debe reflexionar seriamente sobre esto.
el presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarroel, deben reflexionar sobre esto. A la luz, además, del enorme esfuerzo que está haciendo la población argentina para, con tolerancia y paciencia, hacer frente a la dificilísima situación económica que se está viviendo, que es producto de un ajuste que es consecuencia de la desastrosa gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. No olvidemos ese trío, por favor, que fue el responsable de esta catástrofe. Así que esta es la realidad. La pregunta es, para el presidente Javier Milei, ¿tomó real conciencia de esto? ¿Necesitó tantas derrotas para darse cuenta de lo ilógico y negativo de la confrontación por la confrontación en sí? Yo espero que así sea. Porque si no, el futuro del gobierno lo expondrá a más situaciones como estas, en donde el Congreso será un obstáculo clave para la voluntad del gobierno de cumplir con su proyecto. Esta es la pregunta. La respuesta la tiene una sola persona. Se llama Javier Milei. Muy bien, esta es la foto del medio hermano, del hermanastro de Alberto Fernández, Pablo Galíndez, ¿no? Y lo queremos poner como introducción para presentarlo a Daniel Santoro. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. También ya está el doctor Fernando Sichero, que no podemos estar hablando con el tema de los géneros. Buenas noches, gracias. Bueno, Daniel, ¿qué juega en todo esto? ¿Qué tiene que ver Pablo Galíndez con toda esta situación de escándalo, bochorno, que lo tiene en el centro Alberto Fernández? Porque en los chats que intercambiaron Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, después de que Clarín publicó la primicia de que estaba esta causa sobre violencia de género, la ex primera dama le recrimina el trabajo que le consiguió al hermano. Mi familia, le dice en uno de esos chats, vive con 120.000 pesos de un plan social. Y mirá el trabajo que le conseguiste a tu hermano, vive en una casa grande, no me invitaban a las fiestas de Navidad, en estas recriminaciones que hay siempre cuando una pareja entra en un divorcio y demás. Entonces, bueno, hurgando los antecedentes laborales, descubro que está nombrado desde el año 2022 como gerente de marketing de lo que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es decir, un puesto donde se pagan salarios en dólares y que se suma, obviamente, a una serie de nombramientos que hizo Alberto Fernández. Vos recordarás la azafata, sí, claro. que terminó como directora en la Casa Rosada. Una mujer que conoció en Facebook, que terminó trabajando en Nucleoeléctrica, en las centrales nucleares de Atucha. Es un condimento. Esa es la peluquera que todavía sigue trabajando. Que todavía sigue trabajando. Sí. Entonces, esto habla del nivel de pelea que tiene, que hoy hemos descubierto una nueva manifestación, Nelson, porque a la causa por la violencia de género, esto lo acaba de publicar Lucía Salinas, llegó un informe de Sanatorio Otamendi confirmando que efectivamente Fabiola Yáñez tuvo un aborto en el año 2016. Y eso coincide con su denuncia de que fue obligada a perder... Perfecto, muy fuerte esto, realmente, ¿no? Está ahí la documentación de lo que está apareciendo, que además tiene... Vos sabés que a mí me llamó la atención que hubiera aparecido este documento del Sanatorio Otamendi,
porque en el tiempo en el cual Fabiola Yáñez se realiza este aborto era ilegal en la Argentina, ¿no? Digamos, hay que analizar, doy este otro costado, claro, ¿no? Digamos, a mí me sorprendió que hubiera sido una entidad como el Sanatorio Otamendi, donde en principio se hace, no sé si lo que se hizo fue el aborto o se completó un raspado, pero me llamó mucho la atención que hubiera aparecido una entidad de la significación del Sanatorio Otamendi, ¿no? Es una respuesta que está en la causa judicial, sí, sí. No sabemos en qué términos. El problema, Nelson, acá es que antes de ayer, en esta guerra, como claro. La señalaste vos al principio, la abogada de Alberto Fernández presenta un cuaderno con anotaciones manuscritas y otros estudios médicos que estaban en el departamento que Alberto ocupa en Puerto Madero. Y ahí está la discusión, porque una cuestión es la salud pública de un presidente, sí, claro, claro, de una primera dama y de los 9 hechos de violencia de género que denuncia Yáñez, pero no el resto de la vida privada y el resto de las enfermedades que tuvo Yáñez durante estos 4 años en la residencia de Olivos y estos 4 años como funcionaria, ¿no? No, por supuesto. Eso vos sabés que abre un debate, ¿no? En cuanto a lo que queda expuesto, ¿no? Que tiene que ver claramente con la vida privada de Fabiola Yáñez antes de entrar en la órbita, en la esfera pública, ¿no? Es un debate fuerte que claramente Alberto Fernández está estimulando, ¿no? Lo está estimulando. Quedó muy claro que la estrategia de él es desprestigiar a la víctima, la que hizo la denuncia, diciendo que sería alcohólica, hablando de estos problemas de salud que tenía ella, presentando los famosos testigos A y G, que son empleados. Te hago esta pregunta, porque precisamente por eso hoy lo aprovechamos muchísimo a Daniel. Testigos, ¿qué tienen para ser testigos de identidad reservada estas dos personas? ¿Hay algún secreto de Estado, alguna situación que ponga en riesgo la vida de ellas para tenerla en esta situación? Claro, lo que hizo la abogada de Alberto fue hacerlas declarar ante una escribana pública, pero el juez y el fiscal todavía le dieron esa entidad. Es decir, eso va a tener validez legal cuando den su nombre y apellido y declaran ante el juez que ellos dicen que en realidad el moretón en el ojo era un tratamiento estético y que el moretón en la axila, ustedes, vos fuiste médico y el doctor, yo voy a aprovecharlo. Tenía un moretón abajo de la axila, se ve. Producto de una jeringa, ¿no? Todos hemos visto esas fotos y demás, así que queda muy claro la coartada de Alberto Fernández de buscar el desprestigio de la víctima y de presentar estos dos testigos A y G que hasta ahora no tienen ninguna validez legal. Sí tiene una repercusión en los medios porque se empieza a poner en duda la versión de Yáñez, pero bueno, queda muy clarito cómo es el camino en esta causa, que tiene la causa madre, que es la causa de los seguros, ¿no? Por supuesto, que no la quiero olvidar, porque esa causa, obviamente esta es una causa personal de alto impacto moral, además, no solamente legal, ¿no? Pero esto se da dentro de la causa madre de la corrupción por el tema de los seguros, que es altamente escandalosa, ¿no? Bueno, en esta causa de los seguros, esta semana vimos una estrategia de Alberto Fernández que es tratar de recusar, de apartar al juez Ercolini de esta causa donde se encontraron las fotos de Fabiola en el teléfono de su ex secretaria privada durante 30 años, María Canteros. Él lo recusó, el juez dijo que no hay motivos para excusarse y ahora el juez Eduardo Fara de la Cámara de Apelaciones porteña va a tener que decidir la semana que viene si la causa la continúa teniendo Ercolini o se la derivan a otro juez, porque eso está atrasando las definiciones después de los peritajes y las pruebas que demuestran que se pagaron 17 millones de dólares en comisiones en 45 contratos del Estado. Que eso no es un delito en sí mismo, Nelson. Lo que está investigando el fiscal Ramiro González acá es si hubo un direccionamiento de esos 45 contratos de seguro a través de intermediarios hacia Martínez Sosa, que casualmente es el esposo de María Cantero, y si esas comisiones fueron excesivas, ¿no? Bueno, el presidente Milei esta semana derogó ese polémico decreto que había sacado Alberto Fernández, obligando a que los contratos
de los ministerios del gobierno y los organismos del Estado sean a través de Nación Seguros. Correcto. Hay un tema que lo que vos recién mencionaste, ¿no? El nombramiento de estas distintas mujeres con las cuales Alberto Fernández intentaba tener una relación, se van conociendo cada vez más, ¿no? Pero todas devinieron en nombramientos en el Estado, es decir, tienen un elemento de participación de lo público también, no quedan solamente en lo privado, ¿no? Claro, yo creo que lo más claro que hay ahora en términos judiciales es que Patricia Bullrich hizo una denuncia penal contra el exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo hizo esta semana. José Glinsky. Glinsky, por utilizar recursos del Estado para su vida privada. Digamos, cada uno tiene su vida privada, sus romances, nosotros no somos... ¿Eso está comprobado? ¿Es una sospecha de lo que sabés? ¿Hay evidencias fuertes? Ahí hay 4 choferes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que en un sumario interno declararon que ellos llevaban a Petinato desde el aeroparque de Ezeiza a destinos particulares y que tenía un tratamiento VIP, mientras todos los ciudadanos cuando vamos a Ezeiza tenemos que estar una hora y media, 2 horas esperando la aduana, esperando migraciones, hacía el trámite en 5 minutos. Así que bueno, o sea, ya hay declaración de 4 choferes de la PCA. Hay un sumario, ahí se están también investigando los llamados telefónicos, bien quién dio la orden. Si fue Alberto Fernández en su momento, si fue Glinsky, que ahora actualmente es la pareja de Tamara Petinato, así que ahí sí se han utilizado recursos del Estado, esa es otra investigación que está en marcha con otro juez y en otra causa. Correcto. Ahora, ¿se sabe cuál es la cantidad de mujeres con las cuales Alberto Fernández quiso tener una relación que han sido nombradas en el Estado? ¿O esto es algo en desarrollo y motivo de la investigación o que surgirá de lo que la disputa Fernández-Yáñez vaya trayendo? Bueno, ya han sido nombradas varias mujeres, recién señalamos algunas que no sabemos si eran amantes o fueron nombradas dentro del Estado. Ahora, yo creo que acá, en esta guerra, como dijiste vos, hay están mostrando las cartas como si fuera un partido de truco, ¿no? Yo creo que hay más videos, hay más fotos que todavía la defensa de la víctima, la querella de la víctima, no ha presentado, que nos podemos llegar a sorprender con mucho. Aparte, se pusieron en marcha un montón de testimonios. El testimonio del intendente de Olivos, Daniel Rodríguez, ha sido muy claro. Él dijo que una ama de llaves una vez le dijo, Daniel, avísele al presidente que la señora se cayó 2 veces en la bañera. Entonces ya aparecen otros indicios. También está comprobado que Yáñez vivió en la casa de huéspedes porque no toleraba la presencia de otras mujeres en la residencia presidencial de Olivos. Y aparte, como pasa siempre en estas causas judiciales, empiezan a aparecer otros delitos, como por ejemplo que había lugares de ingreso a la residencia de Olivos donde nadie quedaba registrado. Cosa que es absolutamente ilegal. Es absolutamente ilegal y es peligroso para la seguridad de un presidente, que es un bien democrático. Por supuesto. Nosotros no podemos ahora ir a entrar por el costado de la residencia para tener un off-the-record con el presidente. No, tenemos que ir y poner nuestro nombre, nuestro apellido, el motivo de la consulta. A lo sumo, si viene el jefe de la CIA, pondrán... eso podrá quedar en reserva durante varios años, pero tiene que quedar un registro. Así que siguen saltando delitos a partir de la causa de los seguros. A mí me llamó la atención, lo voy a consultar al doctor Sichero también, por eso me interesaba su presencia, pero porque el hecho de lo que Alberto Fernández habla del alcoholismo, que es una enfermedad muy severa, digamos, uno se pregunta a una persona si necesita un tratamiento, un seguimiento, ¿no es cierto? La pregunta, que además teniendo en cuenta ya que era primera dama, que importa también un cargo oficial de primera dama, no tiene responsabilidades concretas, pero es una de las figuras de la estructura de poder, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esto se lo comunicó o no a la unidad presidencial, ¿no? Porque obviamente si hay una persona así, es algo de interés para la unidad presidencial para conocerlo, ¿no? Bueno, falta ahora que declare el doctor Daniel Saavedra, que era Federico Saavedra, que era el jefe de la unidad médica presidencial. Falta que declare Sofía Pachi, que era la secretaria privada de
la ex primera dama, y que ella denuncia que Alberto Fernández intentó seducirla, que le mostró los mensajes de chat Pachi a Fabiola, y que eso fue una de las causas de la ruptura, que ahí fue donde Alberto Fernández intentó ahorcar, según la denuncia de Fabiola. Así que en las próximas semanas vamos a ver muchos más testimonios que van a avanzar sobre otros que obviamente tienen que conocer o saber qué es lo que pasaba dentro tanto del chalet presidencial como de la casa de huéspedes. Doctor Sichero, si usted hubiera sido el médico presidencial, usted le hubiera interesado tener conocimiento de la salud de toda la familia presidencial, viendo que la unidad médica presidencial se encarga de la familia presidencial. Sí, bueno, buenas noches ante todo, y le agradezco participar en su programa, porque para mí usted es una de las personas más serias en la comunicación, y encima un amigo de la talla de Daniel, ¿no? Mire, su primer pregunta es, si yo soy el médico presidencial, no me cabe ninguna duda que tengo que estar enterado de absolutamente todo lo que pasa con la salud de todo el entorno presidencial, hasta los hijos del presidente. Sí, claro. Y cualquier relación directa hasta tercer grado en la familia presidencial. Así que, objetivamente, por un tema de responsabilidad médica, aunque uno puede tener como médico presidencial la responsabilidad familiar, uno sabe también que los presidentes siempre tienen además un médico personal que no tiene relación con la casa de gobierno, ¿no? Pero sí que es una obligación es un empleado público de alta jerarquía y con responsabilidad intransferible, porque es el médico de la presidencia. Hay algunas cosas subjetivas del punto de vista de lo que están hablando ustedes, pero también hay cosas objetivas que no pueden ser discutidas. Una de las cosas es, si la señora Yáñez tuvo una intervención quirúrgica de cirugía plástica y tiene hematomas, es muy fácil. Se le pregunta al médico que la operó y el médico va a testificar y no hay más duda sobre los elementos. Para mí es imposible tener un hematoma en este lugar si no hay una... Está adelantando la pregunta. Es una afección de la mama. En el ojo puede darse, pero me parece que la forma que tiene, no, la verdad que no, es muy imposible. Sí. Entonces uno iría al médico, ¿tuvo una intervención plástica? Dígame sí o no. Sí. Digamos, lo segundo, el médico presidencial, si yo le veo un hematoma con una sufusión hemorrágica en el ojo, yo tengo que constatar objetivamente cómo fue el tipo de traumatismo. ¿Por qué? Porque si no incurro en delito al guardar un evento que puede ser traumático, infringido por otra persona. ¿Hay informes por escrito? Tiene que hacerlo. Yo lo veo, la señora tiene un hematoma de tanto. Nosotros sabemos por los tiempos de cómo va cambiando el color, si tiene una semana o dos. Pero hay que ponerlo en la historia clínica, Nelson. Ya voy a volver con esto, pero quiero hacer un pequeño paréntesis porque queremos aprovecharlo a Santiago Siri, que está en Europa. Son las 2 de la mañana. Y hay un tema muy fuerte que también quiero compartir con vos, Daniel, porque lo que está pasando en Brasil es muy delicado con esta decisión judicial de, borrar a la red X, ¿no es cierto? Que significa borrar. Esto pasa en Brasil cuando hoy entras a la red X o a Twitter, ¿no? Es un tema muy profundo de repercusión mundial, mundial. Daniel es un conocedor de este tema. Lo tengo a Santiago Siri, que es un experto, pertenece a la Democracy Earth Foundation. Hola, que estudia estos temas, sigue estos temas. Santiago, ¿cómo estás? Bella noche, gracias por esta paciencia de tenernos en la madrugada de Madrid. ¿Qué te parece esto? ¿Te sorprende? ¿Te impacta? ¿Qué significado tiene? ¿Qué tal, Nelson? Muy buenas noches a todos por allá. Obviamente, esto es parte de algo que estamos viendo cada vez más en el arco narrativo de lo que es la geopolítica global. Hace 2 semanas atrás detuvieron en París al fundador de Telegram, lo cual ya fue un hecho en sí mismo bastante llamativo respecto a lo que ocurre con Telegram en Europa, en Francia particularmente, y ahora estamos viendo esta acción judicial en Brasil, donde el rumor que circuló a la mañana era que incluso a los tuiteros de Brasil que fueran a usar Twitter se les iba a poner penas de hasta 9.000 reales por usar esa red social. Correcto. Lo cual obviamente ¿cuál es el argumento para esto, Santiago, para aquel que no lo conoce? ¿Cuál es el argumento para esto?
Lo que está ocurriendo, hay una investigación con respecto a Bolsonaro, que el 7 de septiembre, cuando él se generó una suerte de levantamiento en Plan Alto, donde fueron un montón de manifestantes, Sí. y la investigación tiene que ver con si Bolsonaro efectivamente intentó o no intentó hacer un golpe de Estado. Ajá. A partir de eso se puso el foco en Twitter, donde hay patotas digitales. Sí, claro. Las patotas digitales existen hoy en día prácticamente en todos los países del mundo y están muy ligadas a los gobiernos de tinte más autoritario. Y en base a eso hubo un requisito por parte de la Corte Suprema de Brasil para investigar efectivamente qué es lo que está ocurriendo en las redes. Ajá. Si Twitter no almacenara esta información, es decir, si Twitter fuera tan privado al punto tal de que Twitter no conoce esta información, tendrían una protección legal. Ajá. Pero lo que ocurre con Twitter, ahora conocida como X, es que tienen en algún punto esta información y ahí está la gran pelea entre la Corte Suprema de Brasil e Elon Musk, donde Elon Musk se para del lado de la libertad de expresión, de garantizar los derechos de cada una de las personas que se manifestaron a través de las redes y de sus comunicaciones privadas en su plataforma, y al mismo tiempo lo que ocurre en Brasil, donde hay una investigación por lo que se cree la Corte Suprema de que pudo haber un potencial golpe de Estado dentro de su gobierno. Y esta tensión entre los estados y los tecnofeudales al estilo de Elon Musk, los nuevos varones de la tecnología digital a nivel global, son tensiones que van a ir claramente cada vez más en aumento porque chocan los conceptos de soberanía del siglo XX con las tecnologías del siglo XXI. Claro, ahora te quiero también pedir tu opinión, Daniel, pero esto es lo que termina generando, más allá que efectivamente aquel fue un intento de golpe de Estado muy claro que hay que investigarlo, pero una cosa es investigar y querer saber a los que participaron de eso y otra cosa es privar a toda la gente de la posibilidad de expresión hoy en las redes sociales X con lo que esto significa, ¿no? Sí, la verdad que es definitivamente muy chocante. Yo soy usuario de Twitter desde el año 2007. A mí me generaría realmente muchísima ansiedad y muchísimos problemas no poder acceder a usar Twitter en mi propio país. Es una herramienta indispensable la libertad de expresión. Creo que de eso no hay ninguna duda. Y de repente poner en jaque a millones de brasileños por el pleito que hay entre la compañía que provee este servicio y el Estado de Brasil es obviamente algo repudiable desde el punto de vista de cómo se perjudica el derecho de todos los usuarios de Brasil. La Corte Suprema que está haciendo este fallo, la diferencia con la Corte Suprema que falló en contra de Lula, por ejemplo, es nada más de 2 jueces. La Corte Suprema de Brasil tiene 11 jueces, solamente 2 han cambiado en estos años con respecto a quienes condenaron a Lula años atrás. Y está este choque entre lo que son las leyes de Brasil y lo que es en algún punto el servicio que provee Twitter. En Occidente no estamos acostumbrados a que se censure el acceso a Internet de esta manera, como ocurre en otros países autoritarios como China. Claro, ¿qué tema, Daniel? Sí, realmente un tema de fondo y que cada vez, como aquí dice nuestro colega, va a seguir aumentando. Primero hay una cuestión que es un solo juez de la Corte, Soares, que es una cosa muy rara desde el punto de vista jurídico, porque actúa como un juez de instrucción. Sí, efectivamente, a mí me llamó la atención. No es un plenario donde se reunieron los 5 miembros, en el caso de la Argentina, y toman una decisión. Segundo, obviamente, los que estamos en esta mesa, y nuestro colega, compartimos la libertad de prensa absoluta. Pero tercero, hay un punto que tiene que ver con los mensajes racistas y con la información sobre pedofilia y pornografía infantil. Y ahí yo creo que hay un debate que tiene que ver con la autorregulación, así como los medios de comunicación recién lo hablábamos, Nelson. Nosotros tenemos información de las situaciones médicas que ha sufrido Fabiola y no la vamos a dar a conocer, excepto la que tiene que ver con los 9 hechos de violencia. Correcto. Entonces, acá hay un debate de estos señores feudales, como decía recién Siri, de las redes, que es que se autorregulen, porque más lo que hizo fue levantar las restricciones que había cuando compró la red X, que permitió, por ejemplo, que Trump volviera a decir mentiras, falsedades, fake news, ¿no? No, correcto. Es un gran tema, ¿no? Ahora, claramente eso es un tema y la censura es otro, ¿no? Sí, hay un precedente. De hecho, en Brasil en el 2015 censuraron WhatsApp por una causa que tenía que ver con investigar cuestiones vinculadas al narcotráfico. Duró unas 24 horas y al día siguiente volvió a activarse WhatsApp en Brasil.
es una medida bastante extrema. Los usuarios que quieran mantenerse usando Twitter o X en Brasil pueden hacerlo a través de redes conocidas como VPN, las VPNs, que son redes privadas virtuales, que eso permite de alguna forma ofuscar tu conexión a Internet y que no te puedan censurar el acceso a este tipo de redes. Entonces, hoy hay, por ejemplo, muchos usuarios de Brasil que siguen usando Twitter a través de VPNs, y hay incluso usuarios del resto del mundo que también se pueden usar VPNs para solidarizarse en algún punto con los usuarios de Brasil y confundir al Estado brasileño para que no pueda ponerle multas irrisorias a los simples usuarios de Twitter por el hecho de querer expresarse. Una pregunta. Sí, Nelson. sí, cómo no, Tele. La única, digamos, como usuario. A mí lo único que a veces me preocupa, me molesta de las redes y sobre todo X, antes Twitter, ¿por qué todas las personas que están ahí uno no sabe quién es el que escribe? ¿No se tendría que blanquear la situación de que escribe hacerse responsable por el tema, por ahí del tema pedó y esas cosas tremendas, ¿no? Santiago. Sí, la anonimidad es una forma también de proteger a la gente que puede verse doxeada, es decir, muchas veces las patotas digitales, en Argentina tenemos de estas patotas también, recurren a veces al hecho de poder mostrar tu dirección, tu casa, la dirección de tus familiares, y se generan hostigamientos y acosos que atentan en algún punto contra la libertad de expresión. Entonces es muy delicado ese equilibrio entre asociar tu identidad o mantenerte anónimo. Claro, los troles, Santiago, que es un tema que a nosotros los periodistas nos toca y estamos acostumbrados a convivir con esto, ¿no, Daniel? Bueno, en la Academia de Periodismo que compartimos, acabamos de respaldar a María O'Donnell y otros colegas que han sido atacados por estos troles, no discutiendo el contenido de sus notas, que todo el mundo tiene derecho a criticar, sino metiéndose con temas personales. Pero yo creo, Santiago, que hay una cosa. No es solamente una cuestión de una ley de libertad de prensa. Los gobiernos tienen que mantener un contexto para que los periodistas y el resto de los ciudadanos podamos expresarnos con tranquilidad. Y las redes sociales también tienen que tener eso, porque si no, crean miedo. Y el miedo es otra forma de censura. Sí, sí. Sí, indudablemente uno padece, sufre también. A mí me ha tocado a veces el hostigamiento de ciertos patotas digitales. Y el Twitter es probablemente el terreno más tóxico. Se le dice muchas veces que es una cloaca por el tipo de contenido que hay, donde todo el tiempo se está troleando, atacando y hostigando. Y es difícil a veces tener una discusión saludable y en términos maduros. Sí, ¿qué querías decir? No, pero Santiago tocó un tema que sería para toda la noche. Que es un tema geopolítico atrás de esto. ¿Es así? Sí, claro, obviamente. por supuesto. Porque hay una inmensa carga geopolítica en este tiempo. Yo creo que es la era de las redes, definitivamente. Las redes han colocado un presidente. En Argentina, definitivamente, la calle digital fue protagonista el último año. Y lo va a hacer en esta elección en los Estados Unidos. Estamos viendo, por ejemplo, el presidente Trump en Estados Unidos está hablando de Bitcoin, está hablando de cuestiones cada vez más digitales, dándole centralidad a esa agenda. Pero yo, Santiago, yo creo que es un ecosistema. Los medios tradicionales y las redes sociales. Hoy la comunicación pasa cada vez más. A ver si te podemos escuchar mejor, Santiago, a ver ahora. Se congeló, Se congeló. En la época de la comunicación. Gran debate, por eso quisimos tenerlo, porque además es un debate político, geopolítico, filosófico y también, obviamente, de derecho del ciudadano. Acá hay la necesidad de proteger el derecho del ciudadano, y lo marcabas muy bien, y Santiago además tuvo una actitud muy buena de reconocerlo. Todos estos abusos, como todos los abusos, terminan generando daños sobre aquellos que no abusan, que son la enorme mayoría, ¿no es cierto? Somos la enorme mayoría. Sí, pero yo para terminar el tema de geopolítica, ¿vos recordás el caso de Snowden? Sí, claro. El técnico de la CIA, sí. que ahora está exiliado en Rusia. En Rusia, increíble. En el libro de Greenwald, Sin lugar para esconderse, él dice que Estados Unidos tiene la capacidad de almacenar 1/3 de todas las comunicaciones que circulan por Internet. Es pero todavía no tiene analistas de inteligencia para analizar. Todo lo que pasa por Internet donde nosotros es visible. Y del otro lado, el dueño de Telegram
Telegram es el arma de comunicaciones hoy del ejército ruso así es. y del ejército ucraniano. Los dos. Por eso Rudolf está metido en este tema que detenido en Francia. Sí, efectivamente, digamos, como algo, digamos, de una genialidad notable, porque no queda claro, porque Francia, pero efectivamente los dos ejércitos lo están, es una de las cosas que viene la señalaste que nosotros la vimos. Ya estoy con vos, Santiago. Te escuchamos en la conclusión sobre esto que te planteaba Daniel, ¿no? El tema de lo geopolítico de las redes, ¿no? En este caso de X, Telegram, ¿sí? Sí, hay un gran libro exquisito que se llama La soberanía individual, que habla, escrito en el año 96, que aplica teoría de la información a entender los fenómenos políticos y económicos del mundo que se avecinaba en aquel momento. Y es un libro que habla justamente donde, si estamos en una época donde dos personas pueden comunicarse de forma encriptada, no hay Estado que pueda interceder en ese tipo de comunicación. Incluso transaccionar económicamente, como ocurre con Bitcoin o con las redes digitales de criptomonedas. Y eso replantea por completo las nociones de soberanía en la era de los tiempos digitales, y es el individuo, el ciudadano, el que gana cada vez más peso con respecto a los poderes tradicionales o al Estado tradicional. Santiago, gracias por esta comunicación, por habernos esperado allá en la madrugada de Madrid. Siempre un gusto hablar con vos de estas cosas que forman parte de nuestro presente en perspectiva de una creciente influencia en el futuro que ya viene. Gracias. Gracias a ustedes, un placer pasar mi sábado de la noche con ustedes. Mi sábado de la noche, bueno. Esto es así, esto es lo que genera el corresponsal. Si seguimos con Daniel Santoro y también con la participación del doctor Fernando Sichero a propósito del caso Alberto Fernández, Fabiola y demás, que insisto, tiene connotaciones morales y legales muy fuertes al margen de todo el episodio de los seguros y demás, porque son demostrativos, ¿no es cierto?, de la clase de personas. Lo legal, la corrupción es algo horrible, ¿no? La inmoralidad es todavía, que es producto de la corrupción, es una ilegalidad producto de la inmoralidad en estos niveles, es algo abominable, ¿no? Sí, realmente el discurso que tenía el presidente Alberto Fernández de crear el Ministerio de la Mujer, de decir que se iba a irritar y que no iba a permitir que ninguna mujer choca con este maltrato, esta violencia psíquica y física que hizo contra su primera dama. Y yo nunca, ya hace más de 20 años que cubro judiciales, nunca llegó, hay muchas causas por violencia de género, pero llegó con un expresidente que realmente afronta primero este debate que plantea a vos, y después, si son 9 hechos de violencia, son 2 años de pena, podría llegar a afrontar una pena muy grave. Correcto. Pero yo insisto en una cosa, Nelson, acá hay una negociación que nosotros no conocemos. Obviamente ya no se puede parar la denuncia, porque... Una negociación entre Alberto Fernández y Yáñez. Que nosotros no paramos porque en la Argentina... Sí, por supuesto. Aparece un varijero con plata negra. Por supuesto. Fíjate que Alberto dice, a través de Berbisky, dijo que le habían pedido 3 millones de dólares. Bueno. Tuvo esa respuesta de Fabiola Yáñez: no quiero ni un centavo tuyo, ¿no? Quiero, como expresión, ¿no? Claro, no quiero, pero bueno, hay otros casos donde con el futbolista Villa, donde todavía ella tiene la carta de seguir agravando la situación judicial de Alberto Fernández o no. Yo eso no sé qué ocurre, pero en otros casos de este tipo de violencia, de denuncia, han ocurrido de arreglos extrajudiciales para amortiguar la denuncia penal, ¿no? Bueno, Alberto Fernández, en ese comunicado que saca, ¿te acordás que fue uno de los primeros, que era tremendamente intimidante? Le dice, bueno, te aconsejo, palabras más, palabras, no hacer nada en pos de evitarte males mayores y a vos la Francia. Claramente, ¿no? Hay una decisión de él de una advertencia, amenaza, ¿no? Mirá que hablo, sino sobre lo que es la vida privada, ¿no? Sí, ese proyecto de comunicado lo frustró Claudio Saboya cuando sacó la nota, porque había aparecido en la causa de seguros, pero demuestra que hasta último momento hubo presiones de Alberto para que ella guardara silencio, ¿no? Ahora digo, perdón, como ciudadano,
la población en general, no ustedes que están permanentemente trasladando las noticias, investigando y demás, la gente de todos los días. Yo hace un par de años, en plena pandemia, por haber perdido a mi hermano, le hice una carta de lectores donde le puse que no era inmoral, era amoral. Amoral, sí, me acuerdo. Y tenía un mecanismo de manejar el poder, pero cuando uno ve las cosas que pasan, a mí me parece en lo personal que el tema está tan, pero tan público y tan bien llevado por la mayoría de la prensa que le va a resultar imposible a esta mujer llegar a un arreglo, porque las pruebas son tan contundentes sobre las cuestiones personales. Pero encima, yo como ciudadano estoy igualmente indignado porque la cuestión personal es aberrante de pegarle a una mujer, ¿no? Pero también la cuestión institucional, que arme todo un sistema de poder y de dinero. Me enteré por Johnny Viale el otro día con esta señora que era la pareja de él. Claro. Pino Yáñez, cambiaron de pareja, pero 20 de diciembre del 2020 tuvo una reunión con esta señora y resulta que la empresa que ella representa aumentó 200 veces. Bueno. O sea, digo... Por eso efectivamente, y es muy interesante esto, y ya voy a la pausa, el planteo de acá estamos ya con algo que de lo personal, por todo el uso de los recursos del Estado, termina transformándose en un hecho claramente de interés público y de peso político, ¿no? Ya seguimos en esta noche del corresponsal, ¿eh? Bueno, muy bien, parte final del corresponsal, siempre intenso como todo. Daniel, ¿cómo sigue esta causa esta semana? Bueno, esta semana vamos a ver que el miembro de la Cámara Federal porteña, Eduardo Fara, tiene que decidir si Ercolini continúa a cargo de la causa, que está haciendo una presión muy grande Alberto Fernández para que la causa pase a otro juez. Así que eso es. Y después vamos a traer declaraciones de Sofía Pachi, declaraciones del médico del doctor Saavedra de esta semana, ¿no? Del doctor Saavedra. Y después hay más testigos propuestos por la querella también. Y se van a empezar a llamar a estas amas de llaves. Y al testigo A y al testigo G se les va a pedir que, si quieren que tenga validez legal, que hablen con nombre y apellido, a ver si ratifican lo que dijeron ante un escribano público, ¿no? Así que va a ser realmente también una semana bastante movidita. Hay uno de los testimonios, el del testigo A, ¿no? Cuando dice que la encontró, los dos hablan del alcoholismo. Y una cosa muy importante cuando dice, la encontré 2 veces tirada en la Quinta de Olivos, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? La vio nada más que ella, no la vio nadie más. No llamaron a un médico para que la viera. Además, vos encontrás una persona tirada, además. Es una cosa tan inverosímil que eso. Porque si ocurrió es una cosa tremenda, ¿no? Sí, realmente tiene, y aparte tiene un impacto internacional enorme porque lo están siguiendo todos los medios de comunicación. Y yo como argentino también obviamente siento vergüenza ajena. Por supuesto, porque, absolutamente. Todos. Absolutamente. Doctor, no quiero terminar el programa sin que en un minuto hable de esto que ha pasado. En esta semana, 2 días sin intervenciones con stent y angioplastia programadas, porque las urgencias se hicieron. ¿Tiene esto visos de solución? En principio hablé con los colegas del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas y uno tiene que entender, la primera causa de muerte en Argentina es enfermedad cardiovascular y se salvan más o menos 200.000 vidas por año con las angioplastias en agudo. Nosotros que somos los cirujanos cardiovasculares, lamentablemente cuando una persona se infartaba teníamos que esperar 15 días para operarlo porque no se moría. Pero esto es una revolución que en todo el mundo funciona bien. Y me parece que la acción que han tomado es a la japonesa, porque no hubo ninguna emergencia o urgencia que no se cubriera. Es reprogramar lo programado para llamar a la atención a la sociedad. Y como médico también tengo que decirlo, que hay una desvalorización del acto médico, Nelson. El grave problema en Argentina con los que hacemos medicina del equipo de salud, que el acto médico, el tratar un paciente, el operar un paciente, independientemente del valor de los insumos médicos, está en una denostación tan tremenda que este llamado de atención es para que todo el ámbito de lo que es la salud pública, privada, obras sociales, prepagos y demás, entiendan
que la salud tiene dos finales, el paciente y lo que cuidan a ese paciente. Y en este momento me parece que no se está cuidando a los que cuidan a los pacientes. Para ponerlo, está muy claro lo que explicó, ¿no? Ojalá pueda haber este diálogo necesario, ¿no? Pero para tener idea, hoy ¿cuánto recibe de honorario un médico que hace alguno de estos procedimientos? Bueno, yo lo puedo contar en lo personal, digamos. Yo trabajo en el Estado como presidente del Instituto de Trasplante y en la actividad pública porque somos multiempleo, ¿no? Por lo que ganamos. Por supuesto, así es. En el privado yo estoy ganando 90.000 pesos por colocar un marcapasos y me lo pagan a los 3 meses de haberlo hecho. 90.000 pesos. 90.000 pesos. Y un cardiólogo intervencionista gana entre 75.000 y 125.000 pesos, por supuesto, a las 2 de la mañana de un domingo de colocar un stent con una angioplastia aguda para que el paciente no se muera. Y lo cobra a los 3 meses. Entre los 2 y los 3 meses. Financiamos nosotros al sistema de salud. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque además los cirujanos cardiovasculares que hacen cualquiera de las especialidades necesitan un entrenamiento y una permanencia de entrenamiento para tener el conocimiento y la mano, que es una cosa fenomenal de permanente, ¿no? Actualización teórica y técnica, ¿no? 20 años más o menos para uno comandar una cirugía cardíaca, de formación entre facultad, residencia y posgrado. A los 20 años más o menos de estar formado, uno puede hacerlo. Pero no todo es malo, Nelson. Como presidente del Instituto de Trasplante le digo que la ciudad se acopló a la ley nacional del Día Nacional del Donante de Órganos, 29 de agosto, para ponderar de una manera tremenda la empatía de una persona que tiene un problema grave como perder un familiar y transformarse en donante de órganos. Dale, Son. ¿Loan pudo haber sido raptado para un trasplante de órganos? Bajo ningún punto de vista. Es una imposibilidad. Porque si una persona tiene el suficiente nivel económico para que trafique órganos, como es todo estéril y van a matar a un chico, ¿dónde lo van a hacer? Es en la famosa película Me desperté, me faltaba un riñón. Es imposible. Le pregunto esto porque estas versiones crean miedo a donar órganos. A donar órganos. Sí. Imposible, imposible, Néstor. Nelson, perdóneme. Sí. Doctor Sichero, muchas gracias. No, gracias a usted por convocarme. Daniel, seguramente será hasta la próxima, porque la Argentina no deja de sorprender, ¿no? Y esta causa de Alberto Fernández y demás es una caja de Pandora de conexiones y de consecuencias enormes, porque plantea todo un tema para además el entorno, desde Cristina, todo, que esto lo sabían claramente, ¿no? Sí, desde el instituto, ella misma dijo públicamente, arregla tus problemas en casa, una vez en un discurso. Sí, absolutamente. Y desde el Patria constantemente le mandaban discursos para desgastarlo, por la interna que tenían Cristina y demás, pero no sé con qué nivel de conocimiento, pero lo sabían. Pero se tiene que hacer responsable porque ella lo eligió. Daniel y doctor Sichero, muchísimas gracias. Gracias a usted, Nelson. Gracias por invitarnos. De esta noche como reflexión, ¿no? Y quiero marcar esto, ¿no? Estuvimos en manos de esta gente. Este trípode, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Massa, gobernó la Argentina. A nadie le puede sorprender que ese gobierno hubiera sido tan desastroso y que hubiera terminado en la catástrofe que nos dejó. Por eso, como siempre digo, cuando lo expreso, me gusta marcarlo con ejemplos. El kirchnerismo ha sido para la Argentina una desgracia. No lo digo yo, lo ponen de manifiesto los hechos. Sigan en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero el próximo sábado aquí en El Corresponsal. Bella noche.